La lección que vamos a estar considerando, hermanos, en esta mañana es recibiendo el regalo de la salvación. Es una lección, hermanos, hermosa, ¿verdad? Por la enseñanza que encontramos en la Escritura. Y por lo mismo, hermanos, no quiero ir tan a la carrera, así que vamos a ver esta lección en dos partes. Vamos en esta mañana a ver la primera. Y uno de los versículos, hermanos, que más controversia generan respecto a la salvación son precisamente estos. Aquí en Efesios, en el capítulo 2, versículo 8 y 9, dice la Escritura lo siguiente. Dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y dice, esto no de vosotros, pues es don de Dios. Y dice el verso 9, no por obras, para que nadie se gloríe. Estas palabras, hermanos, son preciosas, preciosísimas. Nos llenan de esperanza a todos nosotros. Pero tristemente muchas ideas equivocadas son tomadas de aquí, de estos dos versículos en particular. Algunos hablan de que somos salvos por fe solamente, porque ahí dice por medio de la fe. Algunos dicen que no debemos hacer nada porque la salvación es por gracia. Y la palabra gracia es un regalo, es un don que no merecemos. Y por eso dice, pues entonces no hay que hacer nada. Otros dicen, hermanos, que el arrepentimiento y el bautismo no salvan porque son obras. Y ahí dice, no por obras, para que nadie se gloríe. Entonces dicen, no, eso no es parte de la salvación. No es necesario hacerlo. Los escépticos religiosos dicen que ¿cómo puede ser un regalo la salvación si hay que hacer algo para ganarlo? Que ¿cómo puede ser donde tienes que esforzarte en creer? Y cosas por el estilo. Muchas y muchas ideas, hermanos, equivocadas han surgido a raíz de lo que Pablo escribió en estos dos versículos. Sin embargo, ¿realmente, hermanos, será la Biblia poco clara sobre lo que aquí se enseña? ¿Será ese el problema? ¿Pueden armonizar estos versículos con otros pasajes donde se enfatiza, por ejemplo, la importancia de arrepentirse y de ser bautizado? ¿O hay una contradicción entre lo que dice aquí Efesios 2, versículos 8 y 9, y lo que dicen, hermanos, otras partes de la Escritura respecto a la salvación? Bueno, vamos considerando, hermanos, este tema y vamos a ir desglosando poco a poco cosas bien interesantes y bien importantes, hermanos, en cuanto a lo que Pablo escribe aquí a los Efesios. La primera cosa, hermanos, que tenemos que considerar es que Pablo, quien escribe estas palabras, él mismo fue salvo por gracia. Tenemos que recordar que esta carta fue escrita por Pablo y que fue dirigida a los hermanos de Éfeso, como se menciona desde el primer versículo en esta carta. Efesios 1:1 dice, Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Entonces, el apóstol Pablo, inspirado lógicamente por el Espíritu Santo, escribe esta carta y la dirige a la iglesia de los Efesios. Pero este Pablo, hermanos, apóstol de Jesucristo, como él mismo lo describe aquí en este verso, Pablo no siempre fue cristiano. Pablo no siempre fue apóstol. El apóstol Pablo en su vida pasada, dice la Escritura, de acuerdo a su propio testimonio, él fue un hombre que hizo muchas cosas malas, aberrantes. En la primera carta a Timoteo capítulo 1, verso 15, dice, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Esos pecadores que el Señor vino a salvar, dice Pablo, yo soy el número 1. Sí. Otras versiones dicen, yo soy el peor de todos. Sí, el Señor había salvado a Pablo, pero él, en sus propias palabras, consideraba que de toda la gente que había hecho cosas malas contra Dios, él era el peor.
¿Por qué, hermanos? ¿Por qué Pablo se consideraba así? Bueno, él mismo lo explica, por ejemplo, en Hechos capítulo 22, versículo 4. Él dice: perseguía yo este camino hasta la muerte, prendiendo y entregando en cárceles a hombres y mujeres. Sí. Y cuando dice hombres y mujeres, particularmente hace referencia a los hermanos, a los cristianos, a la iglesia del Señor. Dice también en el capítulo 26, versículo 9 de ese mismo libro de los Hechos, dice: yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret, lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes. Y cuando los mataron, note usted, yo di mi voto. Y muchas veces, castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar. Y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí hasta en las ciudades extranjeras. Pablo los obligaba a decir cosas en contra de su fe, en contra de Cristo. Y los perseguía y los encerraba en la cárcel. Y dice: yo mismo daba mi voto para que los mataran. Eso hacía. El escritor a los Efesios, el que dice: por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, porque es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Él mismo en su vida pasada, hermanos, había sido perseguidor, cruel, sanguinario. Dice también, hermanos, en la primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 9, dice: porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Pero noten el verso 10, dice: pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Sí, mis hermanos, Pablo, él se consideraba el más pequeño apóstol porque él en su vida pasada había sido perseguidor de la iglesia de Dios. La cuestión es: ¿cómo podía llegar a ser salvo uno de los más grandes perseguidores que ha tenido la iglesia a través de su historia? ¿Cómo podía llegar a ser salvo este hombre cruel, sanguinario? ¿Cómo? Bueno, hermanos, él mismo responde en esta preciosa carta que escribe a los Efesios. Todas las atrocidades que Pablo hizo en su vida pasada en contra de la iglesia pudieron ser perdonadas gracias a esto. Dice en Efesios capítulo 2, versículo 4: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Sí. El Señor nos amó, dice Pablo. Él tuvo misericordia con nosotros y ha sido por su gracia que hemos podido ser salvos. En el capítulo 1, versículo 7 de esta carta a los Efesios, dice: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Y ahí está la clave, mis queridos hermanos y amigos. Debido a las riquezas de su gracia es que Dios fue capaz de salvar aún al primero de todos los pecadores. Debido a las riquezas de su gracia es que el Señor ha sido misericordioso conmigo y me ha salvado de mis pecados. Y lo mismo con usted, y lo mismo es capaz de hacer con cualquier persona, por malo que sea.
por muy pecador que sea, por muy perverso. La gracia de Dios es capaz de alcanzar a todos y de salvar a todos. Por supuesto que sí. La palabra gracia significa un favor inmerecido. Y verdaderamente eso es. Somos salvos, aunque no lo merecemos, pero Dios en su misericordia infinita y en su amor ha derramado esa gracia para con nosotros. Pero hermanos, el escritor a los Efesios, Pablo, el que dice que por gracia somos salvos por medio de la fe, ¿cómo y cuándo exactamente fue salvo? ¿Cómo y cuándo este Pablo, promotor de la gracia de Dios, cómo fue salvo él? Bueno, para contestar esta pregunta necesitamos trasladarnos al libro de los Hechos. Ahí en el capítulo 22, versículo 8, dice la Escritura: yo entonces respondí, ¿quién eres, Señor? Y me dijo, yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Y los que estaban conmigo vieron a la verdad la luz y se espantaron, pero no entendieron la voz del que hablaba conmigo. Verso 10, y dije, ¿qué haré, Señor? ¿Qué haré? Y el Señor me dijo, levántate y ve a Damasco, y allí se te dirá todo lo que está ordenado que hagas. Sabemos la historia, y Saulo iba hacia Damasco en busca de los hermanos para llevarlos a la cárcel. Él estaba persiguiendo a la iglesia en ese momento y el Señor le habla desde el cielo. Una luz intensa, más fuerte que la luz del sol, resplandecía en el cielo y desde ahí se oía una voz. Y era el Señor. Yo soy Jesús a quien tú persigues. Saulo, hermanos, cuando escuchó la voz del Señor, la indicación que él le dio, él entró a la ciudad de Damasco. Y ahí había un discípulo llamado Ananías. Y dice la Escritura que Ananías fue a Pablo y le dijo precisamente lo que era necesario que él hiciera, lo que estaba ordenado que él hiciera. Dice en el capítulo 22, pero en el verso 16, Ananías le dice a Saulo, ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Ahí se te va a decir lo que está ordenado que hagas y esto es precisamente lo que se le dice a Saulo de Tarso. La cuestión es, hermanos, ¿lo hizo? ¿Saulo obedeció la instrucción que se le dio? Pablo obedeció el mandamiento del Señor de levantarse y bautizarse y así lavar sus pecados. Dice en el capítulo 9, versículo 18, y al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista y levantándose fue bautizado. Sí, mis hermanos, Saulo estuvo dispuesto a hacerlo. Él no lo pensó, él no lo dudó. En el momento que se le dijo, tienes que hacer esto, él lo hizo. La pregunta es, ¿fue Pablo salvo por gracia, por medio de la fe y no por obras, como él mismo escribe en la carta a los Efesios? ¿Fue salvo por gracia, por medio de la fe y no por obras? Claro que sí. Hermanos, por supuesto que sí. Tal como lo escribe él mismo en esta carta preciosísima, él fue salvo por gracia, por medio de la fe y no fue salvo por obras.
¿Pablo tuvo sus pecados lavados cuando fue bautizado? Hermanos, absolutamente. Claro que sí. Fue exactamente lo que le dijo aquel discípulo llamado Ananías. Levántate, bautízate y lava tus pecados, y así fue como sucedió. Cuando él se levantó y fue bautizado, sus pecados fueron borrados. Él fue santificado, fue purificado, fue justificado. ¿Sí? Claro que sí. Ahora, ¿hay alguna incoherencia, alguna contradicción o alguna discrepancia entre lo que Pablo escribe en Efesios 2, 8 y 9 y lo que él mismo hizo para poder ser salvo? No, hermanos, no hay incoherencia, no hay contradicción alguna, para nada. Por el contrario, mis hermanos, todo armoniza perfectamente. Todo lo que hizo Pablo y lo que él escribe en sus cartas y particularmente en estos versos que estamos estudiando, armoniza a la perfección. Pablo mismo, después de ser salvo por gracia de todos sus pecados, él mismo predicó a las personas la necesidad de ser bautizados en el nombre de Cristo Jesús. Inclusive en la misma ciudad de Éfeso, donde él dirige esta carta, él, hermanos, encuentra ahí a unos discípulos, los cuales habían sido bautizados en el bautismo de Juan. En Hechos 19, el verso 3 particularmente, dice: entonces dijo, ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él. Esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Sí, el mismo que dijo que somos salvos por gracia, él está enseñando a las personas la necesidad de ser bautizados. No en el bautismo de Juan, sino en el bautismo de Cristo Jesús, el que él mandó, el que él ordenó después que resucitó de los muertos. Y Pablo lo predicaba. Pablo enseñaba esto a las personas. Ahora, hermanos, el hecho de que uno se arrepienta y se bautice no quiere decir que no fuimos salvos por gracia. Y yo quiero que esto quede bien grabado en nuestras mentes. ¿Sí? Un día nosotros confesamos nuestra fe delante de las personas. Un día nosotros nos arrepentimos de esa vida pecaminosa que habíamos llevado, de todas nuestras malas obras que habíamos hecho. Un día fuimos sepultados en las aguas del bautismo juntamente con Cristo. Pero eso no quiere decir, mis hermanos, que no fue la gracia de Dios lo que nos salvó. Que esa salvación no fue un don, un regalo que no merecíamos. No estamos diciendo lo contrario. El hecho de que prediquemos a las personas y les animemos a obedecer estos mandamientos no quiere decir que no creamos en la salvación por gracia. Pero una cosa no excluye a las otras. Cuando Pablo escribe Efesios 2, 8 al 9, no está excluyendo la necesidad de obedecer estos mandamientos, como el arrepentirse, como el confesar, como el bautizarse. No hay contradicción alguna entre una cosa y otra. Y lo podemos ver en la misma carta que Pablo escribe a los Efesios. Efesios 2, 8 al 9, hermanos, no es una contradicción, porque en la misma carta nosotros podemos ver todo lo que Pablo habla respecto a la necesidad de un cambio de vida, la necesidad de ser diferentes, la necesidad de dejar atrás el viejo hombre. Pablo escribe esto, hermanos, y lo hace por inspiración del Espíritu Santo. Y cuando él lo hace, él jamás tuvo el pensamiento de que enseñar el arrepentimiento y bautismo iba a contradecir lo que él mismo había escrito en estos dos versículos.
Y podemos verlo, considerando en el capítulo 2, pero un poquito más atrás, en el verso 3, dice el apóstol Pablo, entre los cuales también todos nosotros, y se incluía él mismo, vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Y yo quiero que noten ustedes el tiempo en el cual Pablo habla. Dice, vivimos en otro tiempo, en la vida pasada. Y éramos. Es decir, que ahora ya no vivían así. Es decir, que ahora que habían sido salvos por gracia, ya no eran de esta manera. Ya no. Tanto él como los hermanos en Éfeso, hermanos, en otro tiempo eran hijos de desobediencia, pero ahora eran completamente diferentes. Ahora han cambiado, ahora son personas arrepentidas, ahora son personas convertidas, ahora son hechura del Señor. En el capítulo 2, pero en el verso 10 dice Pablo, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Antes eran hijos de desobediencia, ahora son hechura del Señor, creados para buenas obras. Un cambio totalmente radical, una vida totalmente opuesta. Y esto, hermanos, eso no es otra cosa más que la evidencia de un cambio, de un arrepentimiento, de una conversión en la vida de ellos. Por supuesto que el Señor nos salva y por supuesto que la salvación es un regalo que no merecemos. Claro que sí. Pero el hecho de que tengamos nosotros que cambiar y que esforzarnos por vivir vidas diferentes, por dejar el pecado, el hecho de que tengamos que arrepentirnos de todas las cosas que hicimos para vivir ahora de una forma totalmente opuesta, eso no quita el regalo de Dios. No, para nada. En esta carta, Pablo dice en el capítulo 4, versículo 17, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Sí. La gente del mundo así vive. El cristiano ya no. Sí. Ya no. Es obvio, hermanos, que los que hemos sido recipientes de la gracia de Dios nos hemos arrepentido. Esto es obvio. Si no hay arrepentimiento, hermanos, no podemos recibir la gracia de Dios. Si no nos duele haber pecado, si no nos lamentamos, si no nos entristecimos de haber ofendido a Dios con nuestras actitudes, nuestras acciones, nuestras palabras, nuestros pensamientos, nuestra forma de vivir, hermanos, no podemos ser merecedores de la gracia de Dios. Y esto no es contradicción. Nuestra conducta debe ser diferente. Tenemos que despojarnos. Dice en este capítulo 4, pero en el verso 22, dice en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. El viejo hombre, ese ya no debe demorar más en nosotros. Así como uno se despoja de la ropa sucia después de haber hecho un trabajo y se pone ropa limpia, de la misma manera uno tiene que despojarse de esa persona que éramos antes. Y dice en el verso 24, y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. A través del conocimiento de la palabra de Dios tenemos que ir transformando nuestras actitudes. Pero solamente cuando hay arrepentimiento es uno capaz de esforzarse por ser diferente. Ya no cometer los mismos errores.
Hermanos, la salvación por gracia no excluye la necesidad de cambiar y dejar completamente el pecado y vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. No. Somos salvos por gracia, pero también nosotros tenemos una parte importante en la cual necesitamos esforzarnos y trabajar. Esa enseñanza, hermanos, es básica en el mensaje del Evangelio. Cuando usted le predica a una persona la palabra de Dios y le anuncia las buenas nuevas para salvación, uno tiene que hablarles del arrepentimiento. Uno tiene que señalar con la Escritura lo que está mal, las cosas que son pecado, y enseñar a las personas que eso ya no hay que hacerlo más. Una vez que uno se convierte a Cristo Jesús, una vez que uno decide entregar su vida al Señor, uno tiene que proponerse a vivir una vida nueva, conforme a los principios de la palabra de Dios, dejando aquellas cosas que a lo mejor nos gustaban mucho, nos atraían mucho, disfrutábamos allá en el mundo, pero si sabemos que eso no le agrada a Dios, ahora ya no más. Y eso tenemos que enseñarlo desde antes del bautismo. Y una vez que las personas se bautizan, como nosotros que ya tenemos tiempo en la iglesia del Señor, seguir enseñando, seguir enfatizando la importancia de dejar el viejo hombre y ser diferentes, transformarnos en uno nuevo, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. La gracia no excluye la necesidad de arrepentimiento. En Efesios capítulo 5, versículo 1, y toda esta carta, hermanos, está llena de esta enseñanza. Dice: sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracia, porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. ¿Sí? Así que ellos tenían que mantener esa forma de vida correcta. Hay cosas que no convienen a santos, dice Pablo, ni siquiera mencionarlas, mucho menos vivir en ellas. Porque quienes practiquen estas cosas no tienen herencia en el reino de Cristo. Es cierto, la salvación es por gracia, pero eso no quita, hermanos, la necesidad de que nosotros hagamos la parte que nos corresponde. Vivir una vida santa, una vida recta, una vida íntegra, una vida justa, honesta. Que la palabra de Dios sea nuestra guía, nuestra dirección. Yo voy a vivir así, voy a actuar así, voy a hablar así, voy a hacer estas cosas porque así es como Dios quiere que yo sea. ¿Sí? Entonces, ¿la salvación es por gracia? ¿Es un regalo? ¿Es un don de Dios? Claro que sí. Efesios 2, 8 al 9. Por supuesto que lo es y nunca, nunca deja de serlo. Jamás. Aun cuando el Señor demande de nosotros vidas apartadas del pecado y nosotros tengamos que esforzarnos por vivir así y que luchar contra los deseos de nuestra carne, por supuesto que la salvación sigue siendo por gracia. Sigue siendo un don de Dios. Y sigue siendo una salvación que no es por obras. Cualquiera que se tome el tiempo de leer y analizar el contenido de esta carta a los Efesios, rápidamente puede darse cuenta de que el arrepentimiento está implícito y se enseña a lo largo de la misma. Una y otra vez se enfatiza esta importante lección.
Y hermanos, aún a pesar de que Pablo está enfatizando esta necesidad, él no se está contradiciendo a sí mismo con lo que él mismo escribe en Efesios 2, 8 al 9. No. ¿Y qué decir del bautismo? ¿Es incompatible el ser salvo por gracia, por medio de la fe y no por obras, con ser bautizados en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados? ¿Hay contradicción en ello? Otra vez, hermanos, no, claro que no. Pablo mismo, siendo promotor de esta hermosa doctrina de la salvación por gracia, como vimos hace un momento, estando en Éfeso, él enseñó acerca de la necesidad de ser bautizados en el nombre de Cristo Jesús. Y aquellos discípulos que habían sido bautizados en el bautismo de Juan, volvieron a bautizarse, pero ahora en el nombre de Cristo Jesús. Cuando Pablo escribe la carta a los Efesios, él enumeró el bautismo entre una de las enseñanzas, hermanos, fundamentales de las Escrituras. En el capítulo 4, versículo 3 al 6, hermanos, él escribe lo siguiente: solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Sí, hermanos, Pablo hace 7 menciones fundamentales que sustentan el cristianismo. ¿Sí? Padre, Hijo y Espíritu Santo. Hay uno nada más. Hay una sola fe, hay un solo cuerpo, hay una sola esperanza y también hay un bautismo. Un bautismo. Sabemos que en el mundo religioso se practican muchas diferentes clases de bautismos, pero Pablo habla de solamente uno verdadero. Así como solo hay una esperanza y solamente hay un solo cuerpo, hablando de la iglesia, un solo Dios y Padre, un Señor, un Espíritu. Solamente hay un bautismo verdadero. Sí, Pablo, en esta misma carta que habla de que somos salvos por gracia, él habla del bautismo. ¿Sí? Debemos entender que el bautismo armoniza también con esta enseñanza preciosísima, hermanos, de que la salvación es un don de Dios. En el capítulo 5 de esta misma carta, versículo 25, dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Verso 26, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Nosotros muchas veces hemos ido a lugares donde hay mucha agua y nos hemos sumergido en una alberca, en un río, en la playa. Pero esto que habla Pablo, esta purificación que la iglesia recibe en el lavamiento del agua, es algo diferente a simplemente ir al agua por esparcimiento. ¿Sí? Hermanos, ¿cuál es este lavamiento del cual está hablando aquí Pablo? ¿A qué se refiere el lavamiento del agua? ¿Qué podría ser, hermanos, a lo que él se está refiriendo si no es el bautismo? Los que formamos parte de la iglesia, los que componemos la iglesia del Señor, fuimos purificados en el lavamiento del agua por la palabra. Cuando una persona oye la palabra de Dios, no doctrinas de hombres, la palabra de Dios pura, santa, el mensaje del evangelio, y habiéndolo comprendido, esto le lleva al agua, como el eunuco. Cuando una vez se le predica la palabra de Dios y Felipe ahí va explicándole el evangelio y él dice: aquí hay agua. Cuando la persona, después de haber oído, va al agua, hermanos, siendo bautizado en ella, la persona es purificada, la persona es lavada, es justificada
es salva de sus pecados. Sí. Uno puede ir al agua, me meto a la alberca porque tengo calor y me meto a nadar, pero no fue por la palabra que fui al agua. Pero cuando es a través del conocimiento de la palabra y entiendo que la palabra me enseña la necesidad de ser bautizados, sepultados en las aguas del bautismo para recibir perdón de pecados, y yo con ese propósito me dirijo y soy bautizado, yo soy purificado y lavado de mis pecados. Así que cuando Pablo escribe a los efesios y les habla de que la iglesia ha sido purificada en el lavamiento del agua por la palabra, él está enseñando la doctrina del bautismo y no está contradiciendo lo que unos versículos atrás había dicho de que somos salvos por gracia, por medio de la fe. No, para nada. Esto armoniza. Una cosa no excluye a la otra. El mismo apóstol Pablo, mis hermanos, cuando él fue bautizado, no le dijo a Ananías: levántate y bautízate y lava tus pecados. Lava tus pecados. Y ahora está hablando él del lavamiento del agua. Es lo mismo. Bautízate y lava tus pecados. Sí, hermanos, cuando Pablo escribe y habla del lavamiento del agua, no entendamos otra cosa. Él está enseñándoles acerca de lo que sucede cuando uno es bautizado. Cuando una persona, después de oír la palabra de Dios, decide ir al agua, es lavada, purificada, santificada, es salva de sus pecados. Pablo, hermanos, era un hombre inteligente, era un hombre capaz, sano en la doctrina y sobre todo era un hombre inspirado por Dios. De tal manera que era imposible que en esa misma carta él se contradijera en una cosa, ¿verdad? Escribiendo Efesios 2, 8 y 9 y luego más adelantito dijera otra cosa que implicara que es contrario a lo que él había dicho. No. Eso es una absurdidad. Quienes piensen que la palabra de Dios se contradice o que no armonizan estos pensamientos están mal. Están mal. Hermanos, en realidad el problema no es la palabra de Dios. El problema son las personas. Es el hombre que a veces trata de ver las escrituras con unos lentes, ¿verdad? Que distorsionan la verdad de Dios, la verdad simple y sencilla. En realidad la gracia, la fe, el arrepentimiento, el bautismo y las obras están en perfecta armonía entre sí. No existe ninguna contradicción. No se enseña una cosa en un pasaje y en otra se enseña lo contrario. Para nada. Para nada. Todo, hermanos, todo lo que Pablo escribe aquí por inspiración del Espíritu Santo está en perfecta armonía y es parte de ese plan que Dios estableció para salvar a los hombres. Sí. Entonces, ¿qué quiere decir Efesios 2, 8 al 9, mis hermanos? Bueno, vamos a verlo en la siguiente lección. Vamos a explicarlo a detalle, hermanos, porque es una enseñanza preciosísima la que ahí se nos da. La salvación, hermanos, es por gracia, por medio de la fe y no por obras. Y este plan de salvación que Dios ha establecido refleja precisamente esto. Aún, hermanos, que nosotros cumplamos con estos pasos de obediencia que el Señor demanda para todos los hombres, aún así, después de haber hecho todo esto, la salvación sigue siendo un don de Dios, un regalo que no merecemos, pero Dios nos amó tanto que Él proveyó de esto para que podamos tener salvación, perdón de pecados y esperanza de vida eterna. Si en esta mañana hubiese algún amigo o amiga que quisiera venir y obedecer el Evangelio de Cristo Jesús, como se indica aquí, si usted ha oído el Evangelio, si usted cree en Cristo Jesús y le reconoce como su Señor, Salvador, el Hijo de Dios, si usted está arrepentido de sus pecados, si usted está dispuesto a confesarle y bautizarse en esta mañana,
siendo sepultados en agua, le invitamos a que lo haga, a que no se detenga, a que no lo piense, a que no lo deje para después. Hoy es el día de salvación. Hoy es el día que el Señor le está llamando. Hoy usted tiene la oportunidad de hacerlo. No lo deje para mañana. Es la invitación que le hacemos. Dios les bendiga. Gracias por su atención. Vamos a estar de pie los que puedan para cantar el himno que nuestro hermano ha preparado.